Hola amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente con estos tutoriales de macro. Hoy lo que vamos a ver es algo a pedido de un suscriptor del canal que necesitaba, y es algo que también es bastante buscado, cómo insertar más de 10 columnas en un Listbox. Como ustedes saben, en un Listbox de Excel solamente se pueden insertar hasta 10 columnas con el método add-item. Es decir, esto se puede solucionar, se pueden insertar más de 10 columnas, pero se necesita usar otro método que es el raw source. Ya lo vamos a ver, así me entienden. Fíjense, en este Listbox tenemos 12 columnas, es decir, agregamos al Listbox 12 columnas. Al principio, cuando se inicializa el formulario de Excel, no hay problema porque directamente ponemos el raw source, o sea, el origen de los datos, directamente a la base de datos y se cargan. Pero a medida que cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, queremos filtrar por clientes y luego por fecha, entonces lo que vamos a hacer es usar una hoja temporal a la cual vamos a cargar los datos filtrados, vamos a determinar ahí el origen de los datos y con el método raw source vamos a subir al Listbox los datos filtrados. Eliminamos la hoja y como evitamos todo tipo de movimiento, no se ve absolutamente nada. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjense cómo se filtró y estamos agregando más de 10 columnas. Vamos a filtrar por fecha. Tenemos una fecha acá, 1/11/2019 al 10/11/2019. Estamos filtrando por la primera fecha de vencimiento. Presionamos, nos deberían mostrar estos dos, efectivamente, y fíjense, se siguen mostrando más de 10 columnas. En este caso son 12 columnas. Si ustedes cuentan, acá hay 12 columnas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos insertar más de 10 columnas en un Listbox de Excel? Previamente, acá como ya tengo el video abierto 431 para que ustedes vean cuál es el método. O sea, por ejemplo, acá estamos cargando los datos del Listbox con add-item. Y en el video este otro, el que es el actual, vamos a cargar con raw source. Acá sí, con este método se pueden cargar más de 10 columnas. En cambio, con el método add-item, que es este, no se puede cargar más de 10 columnas, sino hasta 10 columnas. Vamos a borrar esto, así no nos confundimos. Era para mostrarle eso solamente. Y vamos a la explicación. Como ya le dije, en el 429, 30 y 431 tiene explicado bien cómo filtrar por cliente y entre fecha y fecha. Por eso en eso no nos detenemos hoy, sino en cómo cargar ese filtro. El primer filtro lo tenemos acá, por cliente. Entonces, si tenemos el filtro por cliente, en el evento change, una vez que cambió el textbox, ahí nomás empieza a ejecutar la macro y a cargar los ítems. Vamos a explicar bien cómo se carga más de 10 columnas. Con esto solamente lo que hacemos es ocultar los movimientos de la pantalla y cualquier mensaje que pudiera salir de Excel. Esto nos permite que nosotros no veamos absolutamente nada, solamente el resultado, que es los ítems cargados. Con esto vamos a controlar errores, creamos un objeto que es con la hoja 1, que es con la hoja donde está la base de datos. Fíjense, en la hoja 1 está la base de datos. Ahí hacemos creamos el objeto B. Luego determinamos cuál es la última fila con datos de ahí para determinar en dónde vamos a buscar, en qué rango vamos a buscar. Con esto, ¿qué hacemos? Si el textbox está vacío, o sea, no tenemos ninguna búsqueda, lo que vamos a hacer es cargar directamente toda la base de datos ahí. Es decir, fíjense, con el método raw source, de nuevo, cargamos de la hoja 1 la base de datos. O sea, aquí no hay ningún filtro. Vamos a crear una hoja temporal. Esta es la hoja temporal que creamos. Si esta hoja está creada, la borra directamente y luego incorpora una hoja al final de toda la hoja del libro, le cambia el nombre por esto y nosotros hacemos un objeto luego con esa hoja.
Lo que vamos a hacer es copiar es copiar los encabezados nada más, estos que están acá, con eso copiamos los encabezados. Y luego lo vamos a hacer el bucle para buscar los datos coincidentes, es decir, string, es decir, el string va a ser, o cual la cadena va a ser la que está en la columna 3, es decir, el cliente. Entonces cada vez que hagamos el bucle vamos determinando en qué la fila correspondiente el cliente que tenemos. Entonces lo hacemos con esto. Luego, si el cliente que nosotros tenemos en la base de datos y que el bucle va recorriendo en ese momento es igual a que nosotros escribimos en el text box, a las primeras letras que escribimos en el text box más cualquier carácter que esté a la derecha y es coincidente, va a ir copiando todas esas filas, todos estos datos. Si esto coincide con lo que está en el cliente buscando el text box, va a copiar todos estos datos a la hoja temporal. Que acá la hoja temporal, recuerden, le habíamos llamado A y a la hoja con la base de datos le habíamos llamado B. Entonces, la hoja temporal va a ser igual al dato de la columna 1 de la hoja 1 y así sucesivamente. La columna 2 de la hoja temporal va a ser a la columna 2 de la hoja 1 y así sucesivamente todo hasta el final. Entonces, cargado todos estos datos en la hoja temporal, lo que va a hacer luego, acá le damos formato de fecha a las columnas que tienen fecha. Luego con esto creamos cuál es el rango en la hoja filtrada, en la hoja temporal, cuál es el rango donde están los datos y creamos, fíjense, con el rango para establecerlo con el método row source y con eso cargar los datos filtrados. Lo mismo hace, exactamente lo mismo hace desde acá, cuando cargamos la fecha. Este es un cliente, pero a su vez recuerden que podemos filtrar por fecha desde y hasta. Entonces cargamos acá, fecha hasta, y al presionar este botón tenemos exactamente lo mismo. Fíjense que hace exactamente lo mismo, nada más que acá tenemos un aditamento que es tener en cuenta las fechas. Aparte de tener en cuenta el cliente, fíjense, aparte de tener en cuenta el cliente, tenemos en cuenta que estén dentro del rango de fecha. Acá tomamos la fecha de esta columna D, y está dentro del rango de fecha. Es decir, si es igual al cliente y está dentro del rango de fecha, si es igual al cliente y está dentro del rango de fecha, es menor a la fecha final y mayor o igual a la fecha inicial, va a copiar esos datos a la hoja temporal y luego los va a subir con el método row source al listbox 1. Vamos a ejecutar la macro paso a paso. Recuerden que el filtro acá por cliente y el filtro que existe acá en este botón, la diferencia es que filtra a su vez por cliente más el rango de fecha, pero es exactamente lo mismo a los fines de incorporar más o de cargar más de 10 columnas en el listbox. Por eso vamos a ver ahora paso a paso la ejecución de la macro. Vamos a filtrar, vamos a escribir otro carácter más. Bien, ahí fíjense, ¿qué hicimos? Con esto evitamos los movimientos de pantalla. Cualquier movimiento de pantalla, cualquier tipo de mensaje que pueda salir de Excel, controlamos errores, creamos un objeto. Con esto ahora vamos a determinar la última fila de la base de datos, que en este caso nos dice que la 394. Con esto vemos si no hay nada, o si está vacío el text box, que en este caso no, porque ya hemos escrito algo, directamente sube la base de datos, pero como no está vacío, vamos a esto otro. Fíjense acá lo que vamos a hacer, fíjense que ya hemos borrado, si es que está esta hoja, la borramos, como no está, no hacemos nada. Acá creamos una hoja, fíjense cómo se creó la hoja 5, le vamos a poner ese nombre, fíjense cómo lo hizo, crea el objeto con esa hoja. Ahora va a copiar la cabecera
ya copiado la cabecera de datos, fíjense ahí, desde la hoja 1 la cabecera con datos, y luego lo que vamos a hacer es ir buscando si todos los clientes que coincidan en la base de datos con lo que nosotros hemos escrito. Fíjense que el string este es Stuart Little. Si coincide con nosotros hemos escrito acá que la L lo va a incorporar. Fíjense, no coincide, hasta que encontramos uno que coincide, que es este. Y fíjense cómo van copiando los datos en la hoja. Fíjense acá cómo ha ido copiando los datos en la hoja temporal. Así vamos a hacer hasta la última fila con datos. Supónganse, vamos a ejecutar la macro hasta ahí. Encontró todos estos datos coincidentes, que son 4. A la columna DG le vamos a dar formato de fecha. Y luego con esto nos sirve para detectar en forma automática cuál es el rango de la tabla, o sea, de los datos. Entonces con esto lo hacemos, detecta en forma automática un rango automático, o sea, detecta en forma automática el rango variable, quise decir, lo determina y dice que el rango es UF, la última fila es 5 y la última columna es L. Entonces el rango está dado por A1, L5. Entonces con el objeto Listbox1 lo que vamos a hacer es darle la cantidad de columnas 12. Estos son los anchos de cada columna y vamos a hacer row source, o sea que el origen de los datos sea en esta hoja temporal. Y fíjense, y lo cargamos al Listbox. Fíjense cómo se cargó al Listbox todos estos datos filtrados. Terminamos la macro. Fíjense, vamos a borrar la hoja, como la borramos a la hoja, y se termina la macro. Ahí está paso a paso lo que hace. Obviamente esto lo hace en milisegundos, por eso nosotros no vemos absolutamente nada. Bueno, espero le haya sido de utilidad. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar y sobre todo suscribirse al canal. Recuerden, esto fue a pedido de un suscriptor que quería ver cómo se podía en un filtro cargar más de 10 columnas. Si les ha interesado, les ha parecido útil, déjenlos en los comentarios. Será hasta la próxima, amigos. Recuerden, suscríbanse y en programarexcel.com van a descargar este y cientos de ejemplos más. Hasta la próxima, amigos.